Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Varias potencias occidentales se sumaron al reconocimiento de Palestina como un Estado, una causa de la que África fue pionera desde 1988, siendo Argelia la primera nación africana en hacerlo. De los 54 países del continente, 52 reconocen el Estado palestino. En esta misión echamos un vistazo en profundidad. Burundi vive una escasez de combustible desde 2023, una situación nunca antes vista en el país, según recuerdan sus residentes, y que afecta la vida diaria de millones de personas. Con nuestra corresponsal hablamos sobre el origen de la crisis y sus consecuencias. Ruanda hace historia al convertirse en el primer país de África en acoger el Mundial de Ciclismo de Ruta. En medio del júbilo entre gran parte de la población, resurgen las críticas al gobierno ruandés, señalado de usar el deporte para lavar sus escándalos, una práctica conocida como sport washing. Vamos a empezar en esta primera parte del programa hablando de Palestina, teniendo en cuenta el contexto actual en el que varios países se sumaron al reconocimiento de un Estado palestino. África es pionero en esta causa desde 1988, cuando se proclamó la independencia desde Argelia. 52 de los 54 países del continente la reconocen y han apoyado este proceso con firmeza diplomática y solidaridad histórica. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouvinet. África, tierra pionera en el tema del reconocimiento del Estado de Palestina. De las 54 naciones que componen el continente, solo 2 no lo reconocen en 2025, Camerún y Eritrea. Todo empieza en el año 1988. La Organización de Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat, radicaba en la capital africana de Túnez. El 15 de noviembre de este año, el líder histórico palestino declaró en otra capital africana, Argel, la independencia y soberanía de Palestina, a partir de un texto redactado por el poeta Mahmoud Darwish. Este 15 de noviembre de 1988, Argelia, país islámico y árabe del Magreb y ex colonia francesa, es la primera nación africana en reconocer al nuevo Estado de Palestina. Siguen en ese mismo día Túnez, Marruecos, Somalia, Mauritania y Libia. Egipto, único país árabe que firmó un tratado de paz con Tel Aviv, también reconoce a Palestina 3 días después. Madagascar, Zambia y la República Democrática del Congo y Kenia siguieron el movimiento e iniciaron una primera ola de reconocimientos en el continente. Etiopía, que contaba con una importante comunidad judía antes de su partida hacia Israel en la década de los 70, reconoció a Palestina en el 89. El fin de la Guerra Fría marca la segunda ola de reconocimientos. El régimen del apartheid en Sudáfrica, que fue aliado de Tel Aviv, cayó. Nelson Mandela llegó al poder y una de sus primeras medidas fue reconocer a Palestina en 1995. La experiencia común de la segregación acercó a ambas naciones. Pero Sudáfrica no solo apoyó diplomáticamente a Palestina. Desde el frente jurídico, el país presentó una demanda el 29 de diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Desde la proclamación del Estado palestino en 1988, países como Argelia, Senegal, Sudáfrica y Nigeria fueron pioneros en establecer relaciones diplomáticas plenas. Algunos países reconocen al Estado de Palestina sin tener una embajada. Para ahondar en este tema, previamente hablamos desde Ciudad de México con Alonso Zamora Villalobos, internacionalista y experto en estudios africanos, a quien le preguntamos desde qué lógica parte este reconocimiento y cómo se diferencia de la lógica de potencias occidentales que se están sumando actualmente a esta causa. Bueno, Andrés, mira, es una buena pregunta y eso tiene que ver con este compromiso que África tiene desde la descolonización. Desde la fundación de Naciones Unidas, a los estados, aún siendo colonizados con los primeros movimientos de liberación nacional, aprovecharon el seno de la Asamblea General para impulsar la descolonización de territorios, aún estando bajo el yugo colonial, condenar cualquier forma de colonialismo, de racismo, promover la cooperación internacional, la autodeterminación de los pueblos, todo en consonancia con la Carta de Naciones Unidas. Y creo que es muy importante también este vínculo que tiene o que ha tenido África hacia Palestina, hacia esta región, desde la ocupación de territorios en el 67, después de la guerra del 67, el Estado de Israel empezó a perder muchos aliados en el continente africano. Y asimismo se condenó obviamente esas acciones del Estado de Israel y también pues se reconoció la causa palestina
Ahí creo que África en general y el Estado de Sudán en particular pues enarbolaron la causa palestina, y eso también va de la mano con la condena que siempre se dirigió hacia el Estado sudafricano y el apartheid. Desde una etapa muy temprana, tanto en el seno de Naciones Unidas, en el seno de la Organización para la Unidad Africana o en la Unión Africana, siempre se impulsó la condena del apartheid, se convocaba a la condena mundial para boicotear el apartheid en Sudáfrica, y eso, bueno, va en armonía con los principios que fueron aplicados ya en el Estado de Israel, ¿no? Este compromiso que se ha adjudicado el continente africano para, desde el sur global, seguir condenando cualquier forma de colonialismo, impulsar la independencia, en este caso, del Estado de Palestina. Y bueno, también fue muy importante la acción que tuvieron los Estados africanos en la Asamblea General para la presentación de la resolución 3379 en 1975, que se equiparaba al sionismo con cualquier forma de racismo. También, pues, en consonancia con la resolución presentada en 1960 que impulsaba la descolonización de territorios. Entonces, pues bueno, es ese compromiso que siempre ha tenido el continente africano para abogar por los estados del sur global y condenar cualquier forma de colonialismo. Pero creo que también recupera esa tradición que ya hace desde la condena de la apartheid de Sudáfrica. También le preguntamos en qué medida esto es visto como algo simbólico o práctico en la política de cada país. Yo creo que sí tiene mucho peso, Andrés, dado que África representa al segundo continente con más estados, también por el nivel de población, y siempre ha impulsado que el continente tenga también un lugar permanente en el Consejo de Seguridad, precisamente por sabe que el peso, o sea, lo que representa África para la comunidad internacional. Incluso el Estado de Israel en su momento sabía de la importancia del continente africano. Por eso, cuando se declara como un Estado independiente en el 48, empezó a acercarse, empezó sus acciones diplomáticas, políticas para aproximarse a los estados africanos, con los que ya había capitalizado algunas relaciones diplomáticas, políticas, comerciales, de cooperación. Y lamentablemente, con la guerra 67, empezó a perder todo ese capital político que ya había ganado. Entonces, se sabe de ese peso tan importante que tiene África, simplemente por la cantidad de estados, y que de alguna manera también África en su momento, gracias a esa acción, esa campaña que se llevó a cabo en el seno de la Asamblea General, se pudo poner fin al apartheid en Sudáfrica, que era apoyado por potencias occidentales como Estados Unidos o Gran Bretaña. Entonces, creo que ese papel, África tiene esa tradición, que puede hacer presión, tiene los cabildos necesarios para que esa causa palestina final se concrete, ¿no? Y ojalá se pueda concretar ese boicot, como en su momento ocurrió con el Estado sudafricano. En Burundi, sus habitantes luchan contra una escasez de combustible desde 2023 que hace que sus actividades cotidianas sean difíciles, ya que afecta directamente el transporte y dispara el precio de alimentos de la canasta familiar. Desde la República Centroafricana, nuestra corresponsal Mariam Kone con el contexto de esta situación. Días haciendo fila con la esperanza de poder conseguir gasolina. Así es la vida diaria de millones de burundeses desde que el país enfrenta una escasez de combustible. Algunos esperan incluso semanas. En la capital Bujumbura, las filas frente a las estaciones de servicio pueden extenderse por varios kilómetros. Esta situación se mantiene desde al menos 2023 y ya casi no sorprende. Esta crisis está relacionada con la falta de divisas extranjeras necesarias para importar el combustible, así como con una gestión considerada opaca del suministro. Las consecuencias son inmediatas, el transporte público funciona a media capacidad, los precios de los alimentos se disparan y el mercado negro prospera. Hoy, el precio de un litro de gasolina puede ser más de 3 veces y media superior al precio oficial. Hasta hace poco, algunos burundeses podían ir en el país vecino, la República Democrática del Congo, para tener gasolina, pero desde el avance del grupo armado M23 en el este de la RDC, esta solución no se ha vuelto posible, una realidad que obliga a la economía burundesa a funcionar a un ritmo más lento. Puede conversar con un periodista que está en Burundi, que me dijo que según sus recuerdos, nunca el
el país había experimentado una escasez de gasolina tan severa. Según el Banco Mundial, la inflación alcanzó el 20% en 2024, haciendo la vida cotidiana aún más difícil para los habitantes y planteando un desafío económico y social importante para un país ya considerado como uno de los más pobres del mundo. Nos dirigimos ahora a Ruanda. Este es el primer país africano en acoger el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. Si bien sus defensores mencionan el prestigio y el desarrollo económico como beneficio de la competencia, los detractores del gobierno señalan que este evento solo es organizado con el fin de mejorar la reputación de Kigali a nivel internacional, una práctica conocida como sport washing, en medio del señalamiento como el de apoyar al grupo M23 en el conflicto desatado en el este de la vecina República Democrática del Congo. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvine. Con estrellas como Remco Evenepoel o Tadej Pogačar, miles de aficionados de ciclismo de toda África se reunieron en la capital de Ruanda, Kigali. La tierra de las 1000 colinas se convirtió en la primera nación del continente en albergar el prestigioso Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la Unión Ciclista Internacional, o UCI. La competencia de una semana de duración arrancó el domingo, un hito motivo de emoción tanto para residentes como foráneos. Estamos muy contentos de que este campeonato se celebre en Ruanda y aún más porque es la primera vez que tiene lugar en África. A quienes trabajamos en el transporte público nos complace mucho y creemos que nos reportará muchos beneficios. Pero todo el mundo no comparte el orgullo provocado por el evento deportivo. Detractores de la sociedad civil denunciaron a la UCI como una entidad que lava la imagen de Ruanda a nivel internacional con el ciclismo, una práctica conocida como sportswashing. Y es que el país dirigido por el presidente Paul Kagame está señalado por Naciones Unidas por apoyar a la milicia M23, que causó miles de muertos en la vecina República Democrática del Congo. Es necesario ejercer una mayor presión para que Ruanda y el gobierno congoleño rindan cuentas por el apoyo que prestan a estos grupos armados abusivos. Este tipo de acontecimientos en Ruanda corren el riesgo de distraer la atención de estos problemas tan reales y de dar carta blanca a Ruanda. Ruanda desarrolló una agresiva campaña de diplomacia deportiva que incluye llevar grandes eventos a su territorio, pero también patrocinar equipos deportivos como el PSG y el Arsenal, o desarrollar proyectos junto a la NBA y la FIFA. Así despedimos este episodio de África 7 días. Recuerde que si quiere repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.